Saludos hermanos, yo soy Iris Dora Torres, les saludo a nombre de nuestra Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo de Orlando Norte y de su pastor el reverendo Héctor Santiago. Les invito nuevamente a unirse a mí a una breve reflexión sobre un texto bíblico, esta vez en el libro de Éxodo, el capítulo 23, los versículos del 1 al 2. Y el tema que nos ocupará en este momento será el de las acciones imparciales. Acciones que se ejecutan de una manera justa, objetiva, equitativa y acciones que son rectas y honestas dentro del marco de nuestra vida como cristianos y como individuos. Como cristianos, nuestras acciones, nuestra conducta diaria hacia los demás debe reflejar y debe darse dentro del marco de la justicia divina que Dios ha colocado en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros espíritus. Y toda acción nuestra tiene que estar cimentada en la ley de Jehová y en la voluntad del Padre para las relaciones humanas. Todo esto que Dios ha designado desde el principio de los tiempos. La justicia nuestra comienza cuando hacemos cuando internalizamos las enseñanzas divinas, y la justicia nuestra viene a ser parte integrante de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Entonces, habitará la paz y la justicia dentro de nosotros y dentro de las comunidades que nos rodean. Vayamos al texto bíblico de hoy en el capítulo 23 del libro de Éxodo y los versículos del 1 al 12. En los capítulos anteriores, Dios había establecido ya una serie de parámetros, normas y mandamientos que todos conocemos. Esas son normas de vida. Y aquí cuando llegamos al capítulo 23, Dios es más específico, Jehová es más específico en unas áreas de la vida de la comunidad, normas de vida que están redactadas para que la relación del pueblo con Dios mismo fueran más saludables y estuvieran en armonía con su voluntad para la humanidad. Al entrar en el capítulo 23 de Éxodo, Dios estipula estas directrices que son necesarias para la vida diaria, para que las comunidades puedan vivir en paz y en armonía, y para que nosotros como individuos también tengamos la paz interna necesaria. Algunas son leyes de obligación universal, como es el versículo 1 y 2, pero otras son relacionadas con aquellas donde se levantan falsos juicios al prójimo. Hay otras aquí también que son leyes acerca de cómo tratar con bondad a nuestros enemigos. Y también establece la injusticia que se comete cuando nosotros oprimimos de alguna u otra manera al que es extranjero, como dice el versículo 9. Algunas leyes son particulares para los judíos, como es el establecimiento del año sabático, el año de descanso, y también otras fiestas anuales que se comentan luego, que se delinean más tarde en el capítulo. Pero vamos al texto de hoy en el capítulo 23 de Éxodo, los versículos del 1 al 12. Si vamos a los versículos 1 y 2, estos dos versículos son concernientes a los procesos judiciales y son para ser cumplidas obligatoriamente, sin objeciones. El no de Dios es un no categórico, al cual no discutimos, hay que obedecerlo. Cuando vamos a los versículos 3 y 6, se nos llama a actuar con misericordia y rectitud hacia los pobres, como parte de nuestra responsabilidad comunitaria, tal como no es agradable a Dios por la opresión a los extranjeros, sino que manda que se les trate con la misma justicia y con la misma igualdad que se trata a los de la casa, a los de nuestra comunidad, a los de nuestra familia. La empatía por el necesitado es obligatoria, no es algo que podemos escoger, es obligatoria, es mandatoria de parte de Dios. Identificarse con la necesidad de ellos, de los indocumentados, los extranjeros, los pobres, los necesitados, es identificarse con ellos como si esa necesidad fuera nuestra, es hacer nuestra la necesidad del otro. Jehová nos emplaza a poner nuestro carácter justo en la forma como tratamos a los pobres e indigentes. Ahí mostramos nuestra capacidad de justicia
y de equidad y de imparcialidad a los demás seres humanos. El versículo 5 y 10 nos llama a tener compasión aún por los animales. Tiene que ser nuestra responsabilidad por la justicia y la valorización de todos los seres humanos, y que abarca nuestra responsabilidad ecológica al también al tener también cuidado por los animales, por la protección de ellos, por las plantas, los aguas, los cielos, el descanso necesario que ellos se merecen. El abuso a los animales no es parte de la justicia divina. El cuidado y protección de este planeta es parte integral de lo que Dios desea y de lo que es parte de la justicia de Dios para la humanidad. Este lugar que Dios nos ha regalado para vivir en él y que lo ha colocado con toda diversidad de recursos, es nuestra responsabilidad manejarlo con justicia y con equidad y con igualdad para todos los seres humanos. El versículo 6 nos recuerda que el trato a los pobres es inherente al corazón justo e imparcial. El pobre es aquel o aquella que no tiene los recursos y las capacidades para proveer a su familia. El más privilegiado, el no tener recursos, les coloca en una desventaja social y económica. Y eso lo vemos hoy día de una manera grande y particular. Pero entonces el más privilegiado tiene la obligación de tratarlos con equidad y cuidado protector. El que tiene recursos no debe utilizar su lugar de ventaja para oprimir. Tampoco debe utilizar su lugar de ventaja para aprovecharse de los demás, sino tratarlos con justicia, tratarlos con respeto, tratarlos con dignidad, valorizando a ese ser humano. El no hacerlo va en contra de la voluntad de lo que Dios estableció. La justicia contra el necesitado es imperante, es obligatoria en el corazón de todo aquel y aquella que se quiere o se llama cristiano. El versículo 8 promulga que el soborno es falta de honradez y es injusto. ¿Por qué? Porque el soborno es considerado por Dios como una crasa deshonestidad, es hurto a la verdad, a la justicia, es maldad total, porque el soborno implica mentira, implica robo, implica violación del derecho que tiene el otro y la otra a ser tratado con justicia. Al llegar al versículo 9, nos encontramos con una estipulación que hoy día es necesario recuperar y activar, y en la cual la iglesia se tiene que meter de lleno a activar este reclamo de Dios, y es el trato a los extranjeros, a los inmigrantes, a los indocumentados, a los ilegales. Nosotros como iglesia tenemos que aunar las fuerzas para tratar con justicia e imparcialmente a ellos. Yo realmente creo que estos términos de inmigrante, extranjero, indocumentado, ilegal, son distinciones relativas y están en muchas ocasiones marcadas por prejuicios raciales discriminatorios. Y nosotros como iglesia tenemos que promulgar el cuidado por los indocumentados. La Biblia aquí le llama los extranjeros, indocumentados, ilegales. A la larga todos somos extranjeros en este mundo. Somos deambulantes, vamos por el camino, pero de alguna u otra manera tenemos que tratarlos a todos de la misma forma como quieren que nos tratemos, queremos que nos traten. El versículo 10 es una repetición del segundo mandamiento concerniente al día del reposo. El día de reposo no debe ser observado livianamente, de forma irrespetuosa. Debe ser valorado como el momento que separamos, no solamente para el descanso, sino para la adoración a Dios, al dador de todo lo que tenemos. El Sabbat debe ser considerado como un acto de adoración a Dios, a Jehová, al Dios que provee. Tampoco es exclusivo de una clase privilegiada. Todos tienen derecho al descanso, al Sabbat, al día de reposo.
todos tienen derecho a ese espacio de descanso de las labores cotidianas. El versículo 13 nos emplaza a depender de Dios. La dependencia de Dios es confianza en Dios. En un mundo en el cual los dioses falsos nos llenan la mente y el corazón de confiar en las cosas materiales, en el cual se nos intoxica con una teología de la prosperidad que nos recalca que tener dinero o tener cosas materiales nos produce estabilidad y nos produce seguridad. La realidad es que la dependencia en Jehová es lo que nos da la seguridad que necesitamos en este mundo. Es necesario tener confianza en la providencia de Dios. Es necesario saber y entender y comprender y poner en nuestra mente y corazón que la providencia divina es la que suple todas nuestras necesidades. ¿Qué podemos extraer de esta porción bíblica que podemos relacionar más en nuestras vidas? Primero es que el pueblo de Dios, los cristianos, la iglesia, debe demostrar honestidad e integridad en todos los procesos de vida, sean sociales, sean legales, sean familiares, sean decisiones entre amigos. La justicia tiene que prevalecer inmaculada y vertical en toda situación porque es la base para poder ser imparcial. A Dios le place la justicia que se practica como un rasgo del carácter del cristiano. No se puede reclamar la identidad de cristiano o cristiana si nuestras acciones carecen de los elementos básicos de justicia imparcial. Si nuestra balanza se inclina al lado opuesto de la desigualdad y la discriminación, al lado opuesto de la justicia y la igualdad. Decir la verdad en toda circunstancia es un deber civil y es un deber cristiano. No hacerlo es pervertir la justicia. Es obligatorio decir la verdad indistintamente quien esté frente a nosotros. Mostrar favoritismo es falta de integridad y justicia. La imparcialidad en los juicios son testimonios de un corazón que está sujeto a la justicia divina. La gente de Dios no debe utilizar las situaciones que se le enfrentan para actuar con venganza. El actuar con maldad contra el enemigo está desconectado de la voluntad del Padre. Utilizar los recursos para desatar venganza contra otros es una actitud que Dios rechaza, porque solo lleva a acciones injustas y que rompen las relaciones humanas. Como individuo o como sociedad, la búsqueda de la justicia imparcial es obligatoria. Somos imperfectos, pero si nos acogemos a la voluntad de Dios, podemos actuar con justicia y con rectitud. Uno de los pasajes bíblicos que establece lo que Dios espera de nosotros está en Miqueas. Y ese pasaje dice, ¿qué quiere Dios de nosotros? Él exige 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de Él. Actuar con imparcialidad y justicia involucra la acción del Espíritu Santo. Actuar con imparcialidad y justicia implica que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Y estos 3 actos de hacer justicia, amar la misericordia y caminar con Él, entonces se reflejan en todas las acciones que tomamos. Las acciones impersonales, las acciones personales y las acciones nuestras de justicia tienen que alejar de nuestro corazón el ego, los deseos personales, las agendas nuestras, las preferencias nuestras y nuestros deseos. Hay que permitir que Dios nos dirija a decir la palabra final. Y la palabra del final de Dios es siempre justa, es imparcial y valora y respeta nuestras decisiones como nosotros también debemos hacerlo. La imparcialidad, la justicia de Dios nos mueve a tomar acciones imparciales. Dios les bendiga.